El mundo está lleno de religiones, cientos, miles. Toda religión es académica. Y cuando digo académica es que no tiene poder o fuerza para hacerla vital. Solo podemos ver nosotros en la manera como muchos de estos grupos religiosos profesan su fe. La fe, sabemos nosotros, es para preservación del alma. Lo que hagamos debe estar en conformidad a la voluntad de Dios y debe estar acompañada de la sinceridad y el amor, o será algo vacío y sin fruto. Quiero que consideremos, hermanos, la cruz de Cristo, su significado para el cristiano. Entender realmente lo que es la cruz de Cristo. Cuando el apóstol Pablo estuvo en la ciudad de Atenas, acusó a los atenienses de adoración supersticiosa a causa de la idolatría de ellos. Les dijo, Hechos 17:29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Si este mismo apóstol pudiera mirar cómo el pueblo ve la cruz hoy día, nos acusaría de la misma práctica. Muchas personas, tanto dentro como fuera de la iglesia, han llegado a reverenciar una cruz hecha de oro o de plata o de piedra o de madera, escultura de arte y de imaginación de hombres. Muchos observan la cruz como un talismán, un hechizo para la buena suerte. De esta manera, la forma de una cruz es a menudo usada en la arquitectura para proporcionar un edificio sagrado en el que la enseñanza de Cristo es ignorada. A menudo, la cruz es exhibida como un ornamento o señal de autoridad entre el clero que usurpa la autoridad de Jesús. A menudo una cruz es elevada arriba en un altar en las catedrales en donde la verdadera divinidad de Cristo es negada. La señal de la cruz se ha convertido tanto para los criminales como para los sacerdotes en una protección supersticiosa contra lo malo y un medio de obtener o conferir bendiciones y gracias. Tan penetrante es la adoración de la cruz que podríamos exactamente administrar con Jesús y retener una cruz misma como la eficacia y la esencia de la religión. La cruz, hermanos, es tanto real como simbólica. Cualquiera de nosotros entendemos que acerca de la cruz comprendemos que hubo una cruz real, un instrumento de tortura y muerte. Jesús murió lentamente y sufrió la muerte en una cruz. Pero la reliquia de la cruz no existe. Y los supuestos pedazos de la verdadera cruz, que algunos dicen que están en ciertos lugares de este planeta, son simples fraudes insertados en las mentes con ningún propósito de servir entre los creyentes. La Biblia retiene mucha enseñanza acerca de la cruz.
y sugiere una relación vital entre el cristiano y la cruz, sin caer en la superstición. ¿Cómo podríamos recibir los beneficios de la cruz hoy día? ¿Cómo hace la cruz para ajustarse dentro del modelo de la verdadera adoración? Para entender este punto en particular, debemos entender que la Biblia usa figuras de lenguajes. La Biblia usa figuras de retórica para, para que nosotros podamos entender el mensaje de Dios. Ahora, eso es verdad en este caso con respecto a la cruz. Hay una figura de lenguaje o figura de retórica conocida como la sinécdoque. ¿En qué consiste la sinécdoque? El diccionario de figuras de dicción nos dice, este vocablo del griego, el acto de recibir, describe una figura por la que un vocablo recibe de otro algo, por estar asociado con él mediante alguna conexión. Como cuando se toma la parte en lugar del todo o viceversa. Se distingue de la metonimia en que en esta el intercambio se efectúa entre dos nombres o verbos relacionados, mientras que en la sinécdoque el intercambio se efectúa entre dos ideas asociadas. Ahora, si le costó un poco de trabajo entender este aspecto, bueno, enseguida lo voy a mencionar de una manera más sencilla. La sinécdoque, esta figura de lenguaje, puede ser de 4 clases. Uno, la de género. Se pone el género en lugar de la especie. La de la especie. Se pone la especie en lugar del género. La del todo. El todo se pone en lugar de una parte. Y cuarta, la sinécdoque de la parte. Una parte se pone en lugar del todo. Esta es la que vamos a estar considerando en este momento. Porque al hablar de la cruz de Cristo, es este tipo de sinécdoque, esta clase de sinécdoque, la que se está mencionando. Una parte se pone en lugar del todo. Pero como les dije hace un momento, si la definición del diccionario, las figuras de dicción, le fue un poco difícil de entender, entonces leámosla en esta. Dice, la sinécdoque es una licencia retórica mediante la cual se expresa la parte por el todo. Es una de las maneras más comunes de caracterizar un personaje ficticio. Frecuentemente, alguien es constantemente descrito por una sola parte o característica del cuerpo, como los ojos, que vienen a representar a la persona. Entonces, cuando solo se menciona una parte de algo, esa parte representa el todo de ese algo. Si solamente se menciona los ojos, una parte del cuerpo, los ojos representan todo el cuerpo. Esa es la sinécdoque. Entonces, cuando leemos en versículos la cruz que es mencionando solamente una parte de todo lo que ocurrió en ella, por el solo hecho de mencionar la cruz, incluye todo lo que llevó a cabo nuestro Señor Jesús al morir en la cruz. Por eso, esta clase de sinécdoque es bastante común en la Biblia. La sinécdoque de la parte. Una parte se pone en lugar del todo. En este caso, la cruz de Jesús ha llegado a incluir la imagen entera del Evangelio.
Primera de Corintios 1:18, para que lo notemos, dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquí es suficiente decir la palabra de la cruz. Incluye todo el evangelio. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y esa palabra de la cruz está haciendo alusión a todo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando Pablo dice, me propuse saber, entender a Cristo crucificado, no es cómo fue la postura del cuerpo, si se usaron 3 o 5 clavos, qué tipo de martillo, qué clase era la madera que se empleó. No. Hablar de Cristo crucificado es toda su obra redentora. Se pone una parte, se menciona una parte, crucifixión. Pero la crucifixión abarca todo el obrar de nuestro Señor Jesucristo para la redención de la humanidad. Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Aquellos que se oponían a Jesús, se les dijo que eran enemigos de la cruz de Cristo. Y cuando dice enemigos de la cruz, no se está refiriendo a esa cruz de madera en la cual él fue colgado, sino que son enemigos de todo lo que se llevó a cabo, de lo que Cristo realizó al morir en la cruz, la redención del hombre. Y un texto más, Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Pablo dice aquí gloriarme en la cruz de nuestro Señor, no se está refiriendo a que cargue en el cuello una cruz de madera o una cruz de oro o una cruz con incrustaciones de piedras preciosas, porque muchos pueden jactarse o gloriarse de esa cruz de metal porque le costó tanto dinero o la hizo cierto artista o el diseño, la estructura, la forma es más esplendorosa que la de otros. Aquí gloriarse en la cruz de nuestro Señor no es en un pedazo de madera, en una cruz de metal, sino en lo que el Señor realizó en esa cruz. Los errores de los hombres no pueden oscurecer la belleza de la cruz. Cuando entendemos su verdadero significado, es casi evidente que Dios designó la cruz para tener un impacto en nuestros pensamientos. Hoy, en el mundo de hoy, la mayoría de las personas no entienden la cruz de Cristo. La ven como un objeto de madera, como un metal precioso, como una imaginación de hombres. Quiero que entonces entendamos el significado de la cruz. La cruz de Cristo nos dice que el pecado es una maldición. Cuando hablamos de la sangre, Dios determinó la sangre, el uso de ella, como expiación por el pecado. Lamentablemente, como decía hace un momento, muchos, al hablar de la cruz y jactarse de ella y gloriarse en ella, piensan en una cadena con una cruz de madera, o de metal, o de oro, o de plata. Hay otros que se mandan a hacer un tatuaje de ella.
pensando que de esa manera están glorificando y exaltando al Señor, pero no comprenden el verdadero sentido de lo que es la cruz de Cristo. Esto no hace nada, esto no obra nada, esto no permite el cambio en el ser humano, aun cuando muchos hoy se la imprimen en alguna parte de su cuerpo. La cruz de Cristo nos dice que el pecado es una maldición. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Cuando se usa como un adorno alrededor del cuello, la cruz dice poco acerca de la fealdad del pecado. La cruz de Cristo, nos dice que el pecado es una maldición. Todos hemos pecado, sin excepción. Jesús convirtió en maldición para nosotros. Jesús se convirtió en maldición por nosotros siendo colgado en una cruz. En Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y yo debería ver esto cuando observe la cruz. La cruz nos dice, la cruz de Cristo nos dice que fue hecho un sacrificio por el pecado. En Levítico capítulo 17, hablando de la sangre, Dios dijo al pueblo de Israel, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre de los animales era insuficiente para hacer el trabajo de reclamar el alma del hombre, pero la sangre de Jesús fue el sacrificio perfecto. Por eso dice, la sangre, Dios la dio para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y eso fue lo que hizo Cristo al derramar su sangre en la cruz. Fue hecho sacrificio por el pecado. Yo debería ver eso en la cruz. La cruz de Cristo nos dice que la expiación fue hecha. Yo pequé, por tanto debería morir. Pero gracias sean dadas a Dios, que su gracia permitió que esto fuera diferente. Jesucristo fue enviado por Dios para ser mi sustituto. Él tomó mi castigo de muerte. Y eso es algo que yo debería ver en la cruz. La ira de Dios es justa y divinamente dirigida contra el pecado y el pecador. La historia de la cruz tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Cuando el sumo sacerdote iba hacia el lugar santísimo una vez al año, traía la sangre de un animal al propiciatorio en el arca del pacto. Si usted hace un estudio de la palabra, encontrará que el propiciatorio era el sitio de la expiación, el lugar donde la ira de Dios debía ser expiada. Pero la sangre de los animales no podía llevar a cabo ese gran trabajo. Eso permaneció para que la sangre de Cristo lo hiciera. Cuando Jesús apareció delante del trono de Dios con su propia sangre, Dios aceptó esto como la expiación por los pecados del mundo. La expiación por los pecados ha sido hecha y yo debería ver esto cuando mire la cruz.
La cruz de Cristo nos dice que la reconciliación fue hecha. Mientras el hombre estuviera en pecado, no podía moverse cerca de Dios, sino que era en verdad un enemigo de Dios. Con nuestras mejores intenciones y obras más grandes, no podíamos poner por obra esta santidad de la enemistad, la reconciliación. Puesto que la expiación fue hecha por el sacrificio en la cruz, se hizo posible que Dios invitara al hombre de regreso hacia una relación de salvación. Pablo dijo en 2 Corintios 5 que esa fue la gran obra de los apóstoles determinada por Dios. Leamos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Notemos que la expiación precede a la reconciliación y que Dios había iniciado ambas debido a nuestra condición pecaminosa. Eso es algo que yo debería ver cuando mire la cruz, que la reconciliación fue hecha. La cruz nos dice que es posible la comunión con Dios. Ahora que la expiación ha sido hecha y que la reconciliación es posible, yo puedo ser perdonado. Entre tanto que la expiación fue hecha por los pecados del mundo, no todos los hombres se salvarán. No todos obedecerán al llamado del Evangelio a través de los embajadores del Señor, los apóstoles, para reconciliarse con Dios por medio de la cruz. Porque para algunos la palabra de la cruz es locura. Para otros es piedra de tropiezo. Pero si rechazamos la cruz y la palabra de la cruz, rechazamos la reconciliación. Si rechazamos la reconciliación, rechazamos la paz con Dios que trae el perdón. Si aceptamos la cruz, podremos entrar en una relación con Dios que recuerda aquella entre Adán y Eva y Dios en el jardín, antes de que el pecado se presentara. La comunión, un mutuo compartir en los asuntos celestiales, es encontrada únicamente en Cristo. Y eso es algo que yo debería ver cuando miro la cruz, que es posible la comunión con Dios. La cruz de Cristo nos dice que debo morir al mundo y vivir para Dios. Pablo dice en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué especial lo que Pablo nos dice aquí en estos dos versos. Quiero que lo desglosemos bien despacio. Empieza diciendo, sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuándo resucité yo con Cristo? Bueno, si nos devolvemos al capítulo 2 de Colosenses, Pablo nos dice cuándo ocurrió eso. ¿Cuándo fue que usted resucitó con Cristo? Dice, verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. ¿Cuándo fui resucitado con Cristo? Ese día, hermano, tan especial
cuando usted fue sepultado en las aguas del bautismo. Cuando usted salió de las aguas del bautismo, resucitó con Cristo. Y lo segundo que nos dice en el verso 3, porque habéis muerto. ¿Haber muerto a qué? No está hablando aquí de la muerte física. ¿Cuándo fue que yo morí con Cristo? Bueno, el mismo apóstol nos dice cuándo ocurrió eso. En Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Cuándo morí yo? ¿Cuándo morí al mundo? ¿Cuándo morí al pecado? Cuando fui bautizado. Ese día, cuando fui sepultado en las aguas del bautismo, morí para el mundo, morí para los placeres del mundo, morí para el pecado, morí para la tentación. Y ese mismo día, cuando fui sepultado y salí de las aguas del bautismo, resucité con Cristo. Por eso en Colosenses 3 nos dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque habéis muerto. Hermano, mire, usted murió, yo morí el día en que me bauticé. Si era un hombre entregado al placer, al pecado, a la lascivia, al alcohol, a las mujeres, a la mentira, al hurto, etc., ese día yo moría todo eso. Opté por dejarlo a un lado, me separé de eso. Sí, debemos crucificar al viejo hombre de pecado. Debemos andar en vida nueva después de haber sido sepultados en Cristo en las aguas del bautismo. ¿Cuándo es hecho todo esto? Pablo dijo que esto es hecho cuando somos bautizados. Debo ver esto cuando miro a la cruz. La cruz de Cristo nos dice que debo morir al mundo y vivir para Dios. Por eso la invitación del Señor. Hay una cruz para que nosotros llevemos. No es un adorno de plata o de oro o de madera, sin ningún significado real. La cruz que Jesús llevó era de obediencia hasta la muerte. Dice en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nuestro Señor dijo, Mateo 10, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si entendemos esto, podremos entender la cruz de Cristo. Y todas las joyas ornamentales y arquitecturas supersticiosas en el mundo no nos traerán ninguna cercanía al servicio de Dios, a no ser que la entendamos. ¿Estoy llevando la cruz de Cristo? ¿Ha muerto usted al mundo? ¿Ha resucitado con Cristo? Si aún no lo ha hecho, permítanos ayudarle para que cumpla con este gran paso y realmente entienda usted lo que es la cruz de Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos.